Hola, damos inicio a este seminario sobre licencias médicas organizado en conjunto con el Colegio Médico de Chile y la CONPIN Nacional. Mientras se van conectando las y los colegas, me presento. Muy buenas tardes a todos y todas. Soy el doctor Iván Mendoza, vicepresidente nacional del Colegio Médico y encargado de la Comisión de Licencias Médicas del Colegio Médico de Chile. Y este webinar está organizado, como les decía, en conjunto entre el Colmet y la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, más conocida como COMPIN. Y la idea es presentarlos primero quienes nos acompañan hoy. Y ahí está Valeria Céspedes, directora de la COMPIN Nacional. Está Claudia Villablanca, que nos va a exponer hoy día una presentación. El equipo de la Compin que se encarga de generar estas cápsulas de informativas, ¿ya? Este ciclo, recordad que este es el primer webinar que vamos a hacer, charla, si quieren decirles, y nace a raíz de una problemática por todos conocida y por información que los colegas nos hacen a nosotros llegar y, como les decía, que nuestros colegas nos hacen presente. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Bueno, hemos visto que muchas veces está viendo enlentecida, entorpecida las labores en ejercicio en la medicina secundario a los mecanismos o los nuevos mecanismos de fiscalización con los cuales el Colegio Médico ha presentado reparos. Hemos trabajado en conjunto aquí con las autoridades para ir perfeccionando estos procesos de fiscalización. Y en el marco de este trabajo es que acordamos realizar este ciclo de charlas que culminará con un seminario donde debatiremos las distintas dudas, propuestas y críticas sobre el sistema. Ese seminario lo haremos de manera presencial, pero también daremos posibilidad de que la gente se conecte a nivel del país por web. Y en ese mismo sentido, entonces, es importante precisar para los colegas que el Colmet tiene una firme postura, primero que nada, en contra de la emisión de la licencia médica fraudulenta con carácter delictual. ¿Ya? Eso. Hemos dicho, como les decía al principio, también, y se lo hemos hecho presente a la COMPIN y a la Subsecretaría de Salud Pública, que está a cargo de la COMPIN, que deben ajustar y mejorar los criterios que están aplicando para la fiscalización de la emisión de licencias médicas y que esta fiscalización no puede derivar en acciones que entorpezcan el ejercicio de la profesión ni en este derecho que tienen los trabajadores, como nosotros hemos percibido a través de las comunicaciones que han tenido los colegas con nosotros. De esta forma es que debemos trabajar en forma conjunta para que este proceso sea más certero, más eficaz, más expedito, y a su vez el sistema debe ser capaz de garantizar el ejercicio médico de quienes hacen buen uso de la licencia médica, que son la mayoría, que según los propios registros de la COMPIN son el 98% de los médicos del país. A modo de marco teórico muy breve, decir que según indica la normativa vigente en Chile, la licencia médica es el derecho que tiene un trabajador dependiente o independiente de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado tiempo, otorgada por un médico, un dentista, una matrona. En esa misma línea, actualmente está en discusión en el Congreso el proyecto de ley que modifica la 20.585, que regula el otorgamiento y uso de licencias médicas, sobre el cual el Colegio Médico ha expresado su clara opinión al respecto en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, la cual es que es una ley que está ocupando las mismas herramientas que han fracasado en controlar los actos delictuales asociados a la emisión fraudulenta de licencias médicas, y pone el foco en lo punitivo y no en mejorar la gestión de las contralorías, por ejemplo, o en los sistemas informáticos que, dicho sea de paso, no están a cargo de la COMPIN, están a cargo de la Suceso. Sin embargo, lo que nos convoca hoy es este primer webinar de 4, como les contaba al principio, cuyo título es Introducción a la licencia médica. Este webinar tendrá una duración aproximadamente de 1 hora. Quedará alojado en nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar, en el canal de YouTube del Colmet Chile. Eh, y sin más, a las y los asistentes los invitamos a dejar sus preguntas en el chat del Zoom. Ahí nosotros las iremos tomando y llegar a nuestros expositores. Eh,
Recuerden que este es el primero, de nuevo debo insistir, de 4 webinars que realizaremos y los temas que abordaremos en el futuro serán rol específico de la COMPIN según la ley, introducción a la ley sana y las diferencias con las licencias médicas comunes y el proceso de trámite de una licencia médica. Finalmente, después de estos 3 temas, nos convoca este seminario que queremos dejar para el final como cierre de este proceso de discusión en torno al tema y que nos debería entregar bastante insumo para el proceso que estamos viviendo en estos momentos. Sin más, sin alargarme, quiero primero darle las gracias a todo el equipo COMPIN y en particular a Valeria Céspedes Gómez, directora de la COMPIN Nacional, para que nos den algunas palabras. Valeria. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, primero para nosotros es un gusto poder estar acá viendo, digamos, esta colaboración y este trabajo conjunto que hace unos meses atrás, en conjunto acá con el equipo del Colmer, empezamos a idear y hoy día por fin ya lo vemos acá hecho realidad. Así que estoy acá junto al equipo de Compit Nacional que ha trabajado en este proceso y la verdad es que estamos muy contentas y contentos de poder participar y hacer este trabajo colaborativo. Así que agradecer ahí al doctor Mendoza también y a todo el equipo de Colmer que detrás de todo este webinar ha habido harto trabajo durante esta semana, así que esperamos que todo resulte según lo que hemos planificado. Eh, Complementando un poco lo que mencionaba Iván, yo creo que es súper importante o sea, poder tener una instancia donde podamos debatir respecto al tema de la licencia médica, que por cierto en los últimos años se ha transformado en un tema bastante contingente y que de manera periódica, ¿cierto?, están apareciendo noticias relacionadas al tema de las licencias médicas. Lamentablemente no siempre buenas noticias, sino que muchas de ellas sobreuso o fraude, ¿cierto? Pero por cierto que la gran mayoría son procesos regulares, normales, tanto de parte de los emisores como de parte de los trabajadores, pero ese pequeño porcentaje de verdad nos tiene bastante preocupados a nosotros como COMPIN, al Estado en su conjunto, pero también al Colegio Médico, y hemos ido sosteniendo reuniones conjuntas para poder avanzar, ¿cierto?, en cómo poder tener espacios y herramientas para poder enfrentar esto, ¿ya? Sabemos que hay varias iniciativas, como la que mencionaba también el doctor Mendoza, relativa al proyecto de ley que hoy día estamos discutiendo en la Cámara de Diputados, eh, donde, claro, se han recogido algunas observaciones de los distintos involucrados en el proyecto. Solo, digamos, precisar que este proyecto lo que busca es otorgar más facultades eh, para las entidades fiscalizadoras, en este caso la Suceso, y nosotros como COMPIN, con el objetivo de poder sancionar a aquellos que realmente hacen un mal uso. El objetivo en ningún caso es ir en contra o perseguir, digamos, al grupo que mayoritariamente hace bien su trabajo y ejerce correctamente la profesión. Acá lo que buscamos es tener más herramientas para poder sancionar, ¿cierto?, aquellos casos donde se compruebe realmente que hubo un mal uso o derechamente ya un fraude. Aparte de eso, obviamente que para nosotros es súper importante poder tener espacios donde, en este caso, los médicos y las médicas tengan espacios donde poder conocer más en profundidad el tema de la licencia médica, porque también hemos detectado que muchas veces existe vacíos de conocimiento, distintas formas de operar, ¿cierto? No todos tienen a veces los mismos criterios, etcétera. Entonces es súper importante partir de una base conjunta que queremos compartir con ustedes a lo largo de este ciclo, donde vamos a ir pasando desde lo más básico, ¿cierto?, que es la introducción a la licencia médica, con los conceptos bien básicos desde lo que es una licencia, los tipos de licencia, etcétera, hasta llegar a un seminario que desde ya los dejamos a todos invitados y invitadas, ¿cierto?, para que podamos en esa instancia, creo yo, tener un espacio de conversación mucho más abierto. Lamentablemente los webinars tienen un tiempo, ¿cierto?, un espacio, y probablemente no vamos a ser capaces, por tiempo más que nada, de responder todas las dudas. Sin embargo, nosotros estamos súper disponibles y nos encantaría mucho poder tener esa oportunidad de un espacio
espacio presencial, ¿cierto? Donde podamos atender todas las consultas, todas las dudas, contarles también las experiencias mucho más prácticas. Nosotros acá en el equipo tenemos un equipo médico dentro de la Compit Nacional, que a partir de este año también nos está apoyando fuertemente con todos los temas de Contraloría Médica. Entonces nos gustaría mucho tener ese espacio con ustedes donde podamos realmente debatir y conversar al respecto. Así que desde ya quedan todas y todos invitados. Bueno, a continuación yo solamente agradecer la presencia acá de todos los conectados. Una persona acá de mi equipo, Claudia, va a hacer una presentación bien ilustrativa para que todos puedan, digamos, conocer de qué se trata el tema de la licencia médica, y en los próximos capítulos vamos a ir profundizando, ¿cierto?, en temas que son del interés que hemos preparado acá en conjunto con el Colegio Médico. Así que, por mi parte, solamente agradecer la presencia y dejar los invitados para todo el resto del ciclo y encontrarnos en el seminario. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, por tus palabras. Efectivamente, esperamos que esto vaya evolucionando y nos encontremos en ese espacio de debate y mutua discusión constructiva para que este proyecto de ley o esta situación de la licencia médica sea lo más positivo para los enfermos, que nos interesa a nosotros y para la gestión, para el acto médico, ¿ya? A continuación veremos un video introductorio elaborado por el equipo de la COMPIN con información importante, como decía Valeria recién, sobre temas generales de la licencia médica. Así que lo dejamos ahí que nuestro equipo de comunicaciones lo muestre. Introducción a la licencia médica. Departamento COMPIN Nacional. ¿Qué se entiende por licencia médica? Se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico cirujano, cirujano dentista o matrona, según corresponda. Conocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez que corresponda o institución de salud previsional. Durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda. ¿Qué es el subsidio de incapacidad laboral? Beneficio en dinero que tiene por finalidad cubrir la contingencia económica de un trabajador, ante su incapacidad temporal para trabajar, debido a una enfermedad o accidente. Cuando se recibe la licencia médica por parte de la COMPIN, esta sigue un proceso que termina en un pronunciamiento de autorización, rechazo, reducción o ampliación. Asimismo, si se determina el derecho al subsidio de incapacidad laboral, se procede al cálculo del subsidio y pago. La ruta de la licencia médica. Existen 6 macroprocesos asociados a la tramitación de una licencia médica: emisión, trámite del empleador, recepción por COMPIN, ISAPRE o caja de compensación, pronunciamiento de la Contraloría Médica, cálculo del subsidio y pago. En caso de reducción o rechazo, también existe la posibilidad de apelación. Tipificación de las licencias médicas. Actualmente son 8 los tipos de licencias médicas considerados. Tipo 1. Enfermedad o accidente común. Tipo 2. Prórroga de medicina preventiva. Tipo 3. Licencia maternal pre y postnatal. Tipo 4. Enfermedad grave de niño menor de 1 año. Tipo 5. Accidente del trabajo o de trayecto. Tipo 6. Enfermedad profesional. Tipo 7. Patología del embarazo. A esta se le suma en los últimos años las licencias ANDA, tipo 8. Licencias de origen común. Enfermedades o accidentes que no se originan en el trabajo, tipo 1. Patología del embarazo, tipo 7. Prórroga de medicina preventiva, tipo 2. Ley 6174. Origen maternal. Licencia maternal pre y postnatal tipo 3. Enfermedad grave del hijo o hija menor de 1 año. Tipo 4.
Origen laboral. Accidente del trabajo o de trayecto. Tipo 5. Enfermedad profesional. Tipo 6. Ley Sana. Seguro para el acompañamiento de niños y niñas con enfermedades que en la ley se indican. El objetivo es que las madres, padres o tutores legales de niñas, niños y jóvenes afectados por una condición grave de salud puedan ausentarse justificadamente de su trabajo durante un tiempo determinado y recibir su remuneración. ¿Qué instituciones participan en el proceso de una licencia médica? CONPIN. Es la encargada de tramitar y pronunciar las licencias médicas emitidas a trabajadores afiliados a FONASA. Además, de verificar el derecho al subsidio de incapacidad laboral y realizar el cálculo del subsidio y su pago para cotizantes de FONASA no afiliados a una caja de compensación. Y también, revisar las apelaciones en segunda instancia de usuarios que objetan resolución de ISAPRES. FONASA es el Fondo de Salud Público, descentralizado y de acceso inclusivo del que son parte más de 15 millones de personas. Recauda, gestiona y distribuye los fondos provenientes del 7% de los ingresos imponibles en salud de las personas y de aportes y subvenciones estatales, destinados al financiamiento y el acceso con protección financiera a la atención sanitaria para todos quienes habitan el país. Cajas de compensación. Son las encargadas de recepcionar las licencias médicas de los trabajadores cotizantes de FONASA adscritos de parte de sus empleadores, para ser tramitadas en la CONPIN. Si la licencia médica es autorizada, ampliada o reducida por CONPIN, proceden a verificar el derecho al subsidio de incapacidad laboral y realizar el cálculo del subsidio y su pago. Las instituciones de salud previsional, ISAPRES, son entidades privadas que funcionan en base a un esquema de seguros, las cuales están facultadas para recibir y administrar la cotización obligatoria de salud, 7% de su remuneración imponible. Las ISAPRES financian prestaciones de salud y el pago de licencias médicas a cargo de estas cotizaciones. La Superintendencia de Seguridad Social regula la interpretación oficial que se le dará a la normativa relativa a la seguridad social. Fiscaliza y resuelve los casos de apelación o reclamos presentados por los usuarios sobre sus derechos a la seguridad social, relacionados con las instituciones fiscalizadas. Organismos administradores de la Ley 16.744. Las mutualidades de empleadores son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, que administran el seguro de la Ley 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Obtener el subsidio de incapacidad laboral. Es un proceso que tiene distintos orígenes y en el que participan diversas instituciones. Existen diferencias, como por ejemplo, entre enfermedades comunes, accidentes del trabajo y ley Sana. Esperamos que hayan identificado los principales elementos de una licencia médica. Muchas gracias. Departamento CONPIN Nacional. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Ahí tuvimos el video introductorio. Entonces, ahora lo que nos corresponde es presentar a nuestra expositora, que es Claudia Villablanca, profesional de Desarrollo Territorial del Departamento de CONPIN Nacional, referente nacional de licencias médicas. Ella es ingeniera comercial de la Universidad de Concepción, magíster en Economía y Administración de Empresas, y con una vasta experiencia en el sector público de salud. Ha trabajado en hospitales de alta complejidad, FONASA, la Subsecretaría de Salud Pública, con más de 10 años en el Departamento de CONPIN Nacional. Bienvenida, Claudia, tienes ahí la presentación. Muchas gracias por hoy día estar acá con nosotros y hacernos esta presentación, que espero sea muy útil y clarificadora. Ya tenemos varias preguntas y que lo más probable es que le hagamos al equipo y que vamos a seleccionar. Ya la gente ya está participando, es decir, que ya tenemos 92 conectados, así que toda tuya nomás la pantalla, y después vamos a interactuar algo con los colegas que están aquí conectados. Gracias, doctor Mendoza. Muy buenas tardes a todos y todas. Me corresponde en este caso presentar y profundizar los contenidos que vimos recién en la cápsula
¿no es cierto?, de licencias médicas, que define el concepto, la ruta del trámite en términos generales y los actores del proceso. Ahí avanzó. Bueno, ya. De los conceptos generales que queremos profundizar y que son esenciales en la licencia médica, está, bueno, tal como mencionaba en su introducción el doctor Mendoza, este derecho, ¿no?, que tienen los trabajadores y que permite a un trabajador, ¿no es cierto?, enfermo ausentarse o reducir su jornada laboral. Además, que es un beneficio temporal y que viene a cumplir una indicación de un profesional, ¿no es cierto?, que indica un reposo a un trabajador enfermo. La licencia médica también tiene una condición laboral en la que un empleador debe reconocer este vínculo laboral o la relación laboral vigente entre este trabajador enfermo y él en su empresa. Además, la licencia médica debe ser autorizada por la CONPRIN o la ISAPRE y con esta autorización el trabajador puede gozar de un subsidio de incapacidad laboral durante el periodo de vigencia de la licencia médica. Con estos conceptos fundamentales, la licencia médica es un elemento esencial en la protección social en salud de nuestro país y constituye un derecho para los trabajadores de Chile que, estando en una condición de salud que les impide asistir al trabajo, ¿no es cierto?, y que un médico fundamenta y decide indicar, tiene derecho a hacer uso de estos días de reposo. ¿Sí? Entonces, entendemos que la licencia médica es un acto médico, pero también administrativo, porque identificamos en la licencia médica dos componentes principales. Uno sanitario, que tiene que ver con la indicación médica de reposo, ¿cierto?, como parte del tratamiento y las indicaciones que entrega el médico tratante a un paciente. Y este paciente es un trabajador que, en uso de licencia médica y cumpliendo los requisitos laborales y previsionales, puede hacer uso de un subsidio de incapacidad laboral durante el periodo de la licencia médica, donde va a poder mantener su remuneración, va a recibir un subsidio líquido, pero además, ¿no es cierto?, va a poder mantener su pago previsional de cotizaciones que corresponden al periodo de la licencia. El marco normativo aplicable es, bueno, la ley 20.585 que mencionó el doctor Mendoza en la primera parte, en su presentación, ¿no es cierto?, que regula el otorgamiento y uso de la licencia médica en nuestro país. Pero en materia normativa es el Decreto Supremo número 3 del Ministerio de Salud que regula la autorización de las licencias médicas, ¿no es cierto?, y la tramitación tanto de licencias médicas por CONPRIN o las ISAPRES. También está el decreto con fuerza de ley número 44 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que define, ¿no es cierto?, y establece las normas para que un trabajador pueda obtener un subsidio de incapacidad laboral. El decreto 7, ¿no es cierto?, también del Ministerio de Salud, que aprueba el reglamento sobre guías clínicas referenciales relativas a los exámenes, a los informes, a los antecedentes que deben respaldar la emisión de una licencia. También está la circular 2338 de la Superintendencia de Seguridad Social, que imparte instrucciones sobre el otorgamiento y tramitación de licencia médica. Existen otras normas importantes que son relacionadas y que son la ley 16.744, que regula, ¿no es cierto?, establece las normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y donde está ahí también el derecho al reposo de trabajadores en ese sentido, y la ley 21.063, ¿no es cierto?, del Ministerio del Trabajo también, que crea el seguro de acompañamiento de niños y niñas que padezcan enfermedades ¿cierto? Esos son el marco normativo principal, pero sin duda que hay un sinnúmero de circulares e instrucciones específicas asociadas a la tramitación, a la emisión, tramitación y pronunciamiento de licencias. Esas son las más relevantes. Bueno,
A continuación les voy a presentar las características de cada tipo de licencia médica. Cuando el profesional emisor, ¿no es cierto?, el profesional médico atiende a un paciente y le indica una licencia médica, en el formulario y de acuerdo a la norma se establecen 7 y hoy 8 tipos de licencia médica, que van desde la enfermedad por morbilidad común, ¿no es cierto?, lo que se denomina tipo 1, la más general, digamos así. También están en el formulario las licencias tipo 2, que se denominan prórroga de medicina preventiva, que están asociadas a una ley muy antigua que tenía y tuvo un enfoque especial de emisión, por lo que hoy son casi inexistentes. La licencia médica tipo 3, que se refiere a la protección a la maternidad, ¿no es cierto? En este momento protege a los progenitores, ¿no es cierto? Padre o madre en el caso que no esté la mamá, en el caso de la maternidad, y aquí se establecen requisitos en la emisión asociados a la duración del reposo. En el caso de la licencia médica postnatal, la licencia médica postnatal se emite por 84 días, pero puede ser hasta 126 si la condición del parto cumple requisitos como que el parto ocurre antes de las 33 semanas o el menor pesa menos de 1.500 gramos al nacer, por ejemplo. También hay una excepción asociada a partos múltiples, ¿cierto?, en la licencia tipo 4. Si hay más de un niño, ¿no es cierto?, en el parto. En la licencia tipo 4 también hay una excepción y que tiene que ver con la duración de la licencia tipo 4 y que opera por 7 días hasta cumplir 30, de acuerdo a lo que establece el reglamento, ¿ya? Es muy importante en estos dos tipos de licencia que el médico o el profesional emisor de la licencia indique los datos del niño beneficiario, porque en estos dos casos lo que la ley busca proteger es el cuidado de este menor, ¿no es cierto?, el apego en el caso de la maternidad, de la licencia postnatal, del menor que debe enfrentar una condición grave de salud que requiere el acompañamiento directo de la madre en esos. Esta licencia médica es posterior al cumplimiento de la licencia maternal, que es irrenunciable, y el permiso postnatal parental. Después, las licencias 5 y 6 se refieren a las licencias que están reguladas por la ley 16.744 y que se refieren a los accidentes del trabajo o de trayecto y a las enfermedades profesionales. La licencia tipo 7 se refiere a patologías del embarazo y la tipo 8 es la licencia médica sana. La siguiente. Ahora, es importante indicarles también el tipo de licencia médica según financiamiento. Las licencias médicas 1, 2 y 7 se financian con el aporte de cotizaciones de los trabajadores en el caso de FONASA y SAPRE. Pero en el caso de las licencias de maternidad, la tipo 3 y la tipo 4, tanto de pre y postnatal como de enfermedad grave del niño menor del año, el financiamiento de estas licencias no está en la cotización o el aporte del trabajador, sino en el Fondo Único de Prestaciones Familiares, que es del Tesoro Público y que obedece a beneficios de maternidad, ¿no es cierto?, ponderando beneficios que buscaron, ¿no es cierto?, las mujeres en el ingreso al mundo laboral. Y que no, las licencias 5 y 6 se financian con la cotización de la ley 16.744 de los empleadores, ¿cierto? Y aquí hay una observación importante para los profesionales emisores. Si un médico cuando realiza la atención detecta que el origen es laboral, cuando emite una licencia de tipo laboral, le permite al trabajador asegurar no solo el pago del subsidio, sino que le garantiza el acceso a las prestaciones médicas asociadas al tratamiento, al traslado. Por lo tanto, cuando un médico realiza una evaluación de un paciente y determina este posible origen, corresponde que le indique el posible origen laboral de esta situación. Independientemente que después un organismo administrador lo califique, pero ya en la atención tuvo una atención y va a tener una más pronta atención de acuerdo al cumplimiento de esta ley. Y la licencia médica sana
que está financiada en la cotización extraordinaria de la ley 16.744 y que permite a padres acompañar, ¿cierto? Permite a padres acompañar a sus hijos que están afectados por enfermedades específicas, como cáncer, trasplante de órganos, en fase estado terminal de la vida, accidente grave con secuela funcional grave y permanente, y hospitalización en UCI. Otro tema muy importante de indicar para ustedes es que existen dos formatos de emisión de licencia médica, pero que hoy día la licencia médica debe ser emitida en formato electrónico. La situación de la emisión en papel es condición muy excepcional. Para que un profesional pueda emitir una licencia médica electrónica, se debe adscribir a IMED o Medipaz, que son los operadores, ¿no es cierto?, que de acuerdo que están regulados de documento. En el caso de papel, los profesionales deben concurrir a la CONPIN y adquirir su talonario. O la institución, ¿no es cierto?, de salud que corresponde. El flujo de tramitación. En el flujo de tramitación, la licencia médica tiene, tal como se mostraba en la cápsula, 6 etapas, y el inicio es del profesional emisor. La licencia médica identifica zonas, ¿no es cierto?, que en el caso del formato electrónico es similar al papel. La zona A se refiere a, y debe estar firmada por el médico, ¿cierto?, emisor, y por el trabajador. La zona B corresponde a la Contraloría Médica, de la CONPIN o de la ISAPRE, eso está en la primera página de la licencia, en el anverso, y en el reverso participa el empleador, donde valida los datos laborales y previsionales, y también la debe firmar. El pronunciamiento de la licencia médica. De acuerdo a la norma vigente en nuestro país, corresponde a las Contralorías Médicas definir la pertinencia del reposo indicado. Pero también, ¿no es cierto?, el artículo 21 del decreto 3 establece claramente las competencias de fiscalización que pueden ejercer estas Contralorías Médicas, que van desde realizar una evaluación médica, un peritaje, visitas, ¿no es cierto?, de control de reposo al trabajador, solicitar antecedentes al empleador, también solicitar antecedentes al profesional emisor, ¿no es cierto?, con un informe que nos dé antecedentes médicos complementarios y que aclare la situación de salud de este trabajador o alguna duda o que permita aclarar alguna situación que necesite esclarecer nuestra Contraloría Médica. Por resolver de una licencia. Las licencias médicas también tienen causales que nosotros clasificamos en 3 tipos. Las causales de rechazo son de orden médico, ¿cierto? Son de orden jurídico o son de orden administrativo. Por ejemplo, una causal de rechazo de licencia médica de orden jurídica es la no existencia de vínculo laboral. Si no hay una ausencia laboral que justificar, la licencia médica no puede ser autorizada. Hay unas causales que son del tipo administrativas, como por ejemplo, una licencia mal emitida o mal extendida o emitida fuera de plazo de vigencia. Pero hay razones médicas que son fundamentales. Por ejemplo, reposo prolongado o para una patología que es de carácter más bien irrecuperable. La situación de incumplimiento de reposo de un trabajador. Esas son en general las causales principales o los grupos de causales más importantes de las licencias médicas. Ahora, desde el punto de vista del rol del profesional emisor, acá el concepto más importante es que
el profesional emisor decide la emisión o la indicación en el marco del tratamiento que prescribe a un trabajador esta indicación de reposo. Esa indicación de reposo se traduce en una licencia médica. Además, es responsable de una emisión correcta y justificada de la misma. Y lo más importante es que esta orden de reposo se transforma en una orden de pago. Por lo tanto, cuando firma un médico una licencia médica, es símil a que firme un cheque, porque lo manda a pagar, ¿cierto? Si la licencia médica es autorizada y el trabajador cumple los requisitos laborales y previsionales, esta licencia médica va a ser autorizada. Además, el mensaje también en el concepto, en este caso la idea, en la segunda idea es que las licencias médicas tienen un carácter, están enfocadas a algo para recuperar la salud, es un enfoque de reposo transitorio, temporal. Por lo tanto, está asociado a una incapacidad laboral transitorio que tiene recuperabilidad. ¿Ya? La indicación de la licencia debe ser por parte de un plan de tratamiento individual más amplio, ¿cierto? El médico atiende al paciente, le indica la licencia, pero también le indicará medicamentos, exámenes, otras medidas de... Es una herramienta más en esta indicación y de recuperar la salud. ¿Cierto? Vale. Por lo tanto, no es el diagnóstico en sí mismo que justifique la necesidad de una licencia médica, sino la forma en que un síntoma o un signo afecta a la funcionalidad de un trabajador. Lo mismo, si un trabajador está completando un tratamiento, no necesariamente necesita licencia médica. Podría ser que lo necesite en forma parcial o que pueda sobrellevar su tratamiento, ¿cierto? Sin licencia médica. Que les queríamos presentar en esta primera conversación o presentación asociada a las licencias médicas, como desde el flujo y la tramitación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Claudia, por la presentación, lo conciso y lo preciso. Queremos ser respetuosos con la hora que nos comprometimos. Recuerden que esto va a quedar en el canal de YouTube del Colegio Médico de Chile. Así que ahora, para también cumplir la promesa, ustedes ven ahí quién responde y les voy a hacer un par de preguntas que nos llegaron por los chats. La primera pregunta es de Rodrigo Kulgis y dice, ¿puede un médico obtener entrevista con un funcionario de Compim para revisar el contenido de documentos ya enviados a Compim para comprender qué partes específicas se estima no cumplen con requerimientos? Ya. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Para dar respuesta a esa pregunta que entiendo que está dirigida en el marco de la fiscalización por la Ley 20.585, en el entendido que se ha presentado documentación que ha solicitado la COMPIN y entiendo que el profesional requiere conocer con mayor énfasis qué solicita la COMPIN. Yo quiero ahí no adelantarme al tema porque efectivamente el próximo webinar que tenemos preparado con Colmet es dirigido precisamente a la tramitación de las licencias médicas en términos de la fiscalización y las competencias que tiene la COMPIN en virtud de la Ley 20.585. Quisiera dejar un poquito más para adelante eso porque vamos todo, digamos, el énfasis en aclarar todas esas dudas para la próxima sesión, digamos. Ya, entonces, tenemos ahí ya preguntas para la próxima. La segunda pregunta de la doctora Alicia Fernández dice, ¿se ha pensado en actualizar el decreto 3 del MinSal? Lo anterior dado que fue dictado en el año 1984 y la realidad ha cambiado desde esa fecha. La diferencia en la tramitación de las licencias médicas emitidas a los pacientes afiliados a ISAPRE y FONASA, incluido FONASA Libre Elección, son muy distintos y las opciones para presentar antecedentes o ser peritados es distinta y desigual. Sí, a ver, contarles un poquito y muy brevemente, en honor al tiempo,
aparte de la modificación que hoy día estamos tramitando en el Congreso de la Ley 20.585, nosotros estamos haciendo una serie de actualizaciones de normas, porque tal como mencionó Claudia ahí en su excelente presentación, la normativa que nos rige en general es una normativa bastante antigua, cuando los procedimientos eran adecuados, digamos, en relación a la licencia general, todo lo que es la documentación de licencias médicas. Entonces, hoy día nos encontramos en dos procesos, aparte del proceso en el Congreso, nos encontramos actualizando el decreto 7, que son estas guías clínicas referenciales, ¿cierto?, para la emisión de licencias médicas, con foco muy específico también en los temas de salud mental, y esa es una mesa que está, obviamente, estamos nosotros en esa mesa, pero también está la Superintendencia de Seguridad Social, está FONASA, está la Superintendencia de Salud, y un grupo de expertos que está trabajando en estas materias justamente para poder tener una herramienta más actualizada para que los médicos y médicas puedan emitir la licencia en un marco mucho más acorde a estos tiempos. Y respecto al decreto 3 que preguntaba acá la doctora, efectivamente nosotros también ya hace un par de meses iniciamos la mesa interna, porque recuerden que el decreto 3 es un decreto que es del MINSA. Ya también llevamos aproximadamente 2 meses trabajando en la actualización, sobre todo porque ahí está muy plasmado la documentación en papel, o sea, de hecho ni siquiera reconoce la licencia médica electrónica ni tampoco las notificaciones electrónicas. Entonces hoy día nosotros efectivamente estamos actualizando ese decreto y en ambos casos esperamos de aquí a diciembre tener ya ambas normativas actualizadas como para poder también otorgar mayores herramientas para la emisión de licencias médicas. Muchas gracias, Valeria. Acá tengo otra pregunta de la doctora Valentina Mancilla. Dice, ¿las licencias tipo 7 pueden ser emitidas por médico general o debe ser emitida solo por ginecología? ¿Es factible emitir una licencia, por ejemplo, de pubalgia en una embarazada que trabaja como maestra yesera en la construcción, me imagino, y que no cuenta con otra labor probable en una constructora? Sí, las licencias, sí. De todas maneras que pueden ser emitidas por médico general. Las que son emitidas solamente por matrona o médico ginecólogo es las licencias tipo 3. Pero las tipo 7 sí pueden ser por médico general. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, de la doctora Natalia Troncoso, dice, hola, ¿cómo puedo tener la opción para realizar licencias médicas de tipo laboral o solo las puede emitir un médico en mutualidad? Hay varias preguntas que se repiten en relación a eso, si las licencias médicas por enfermedad laboral la pueden hacer solamente la gente de la H, no es la única, se repite esa pregunta. No, la licencia médica puede ser emitida no necesariamente por un médico que trabaja en un organismo administrador de la ley como es la Mutual, la H o el ISL. Lo que ocurre es que luego ese organismo, después que se emite, va a calificar si el origen es o no. Y si el OAL determina que no es laboral sino común, inicia un proceso que se denomina 77 bis y que sigue otro flujo administrativo. Pero sí cualquier médico lo puede emitir cuando tiene sospecha. Perfecto. Gracias, Claudia. Es una pregunta que en varias se repitió acá, así que la junté en esa. La otra es una pregunta que igual es bien contingente, que nos pasa mucho a los médicos. Dice, el doctor Juan Contreras dice, hola, ¿hay algún lugar para denunciar a un paciente que exige una licencia médica falsa? Sí, qué buena pregunta, porque nosotros también acá como Ministerio de Salud establecimos un portal hace un tiempo atrás, aproximadamente ya va a cumplir un año, donde nosotros establecimos la posibilidad de hacer las denuncias de todo este tipo, tanto como denunciar a prestadores, tal como lo decía el doctor Iván, que hacen un mal uso directamente relacionado con el pero también el trabajador que hace mal uso, el empleador que hace mal uso y también esta presión que hemos evidenciado que algunos profesionales viven de parte de ciertos trabajadores. Así que es posible, les vamos a compartir el link
de la plataforma donde ustedes pueden hacerlo presente. Súper, entonces los dejo comprometidas para que en el próximo webinar tengan en la PPT, pongan ahí, como nos comprometimos en el último, este es nosotros lo difundimos encantado por todas las partes, porque también es una pregunta que se repitió bastante. Nos quedan 9 minutos, así que les voy a dar otra pregunta. ¿Las licencias médicas psiquiátricas pueden ser emitidas solo por un psiquiatra? ¿O la licencia médica de salud mental? No. La licencia, justamente también se está actualizando, como había dicho bien la directora, el decreto 7 con respecto a eso, porque la realidad en estos momentos es muy diferente. Entonces, sabemos que en el sistema público igual hay mucha lista de espera. Los médicos de consultorio generalmente son médicos generales o médicos de familia y demoran mucho en hacer una interconsulta con la especialidad. Entonces, justamente se está trabajando para modificar y tener algún periodo que se está considerando si van a ser 30 días, 60 días, pero bueno, está justamente en trabajo porque sí pueden los médicos generales comenzar con el primer periodo de licencia de salud mental, pero se está trabajando para concretar qué tiempo lo van a poder emitir. Así que pensamos que antes de diciembre ya tengamos toda la propuesta y bien definido. Pero en estos momentos sí se puede emitir. Muchas gracias. Acá hay una pregunta en relación como al sistema digital de la emisión de licencias médicas y que dice que cuando se mete voy a decir una marca, pero bueno, Medipass, y sale la lista de las ISAPRE y FONASA también, pero no sale Capredena. ¿Eso se puede que las emitan por papel? ¿Es válido? Chuta, Sí, se me perdió el nombre del colega que preguntó eso. también es una buena pregunta. De acuerdo al modelo y lo que regula la circular que les mencioné, hace referencia a la emisión para trabajadores FONASA o ISAPRE en el caso de Seguro Salud y permite también la emisión de laboral y sana, pero en el caso de trabajadores por ya entidad de previsiones de IPRECA o Capredena, no existe la posibilidad de que exista emisión electrónica. Corresponde a la emisión en papel. Así es. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Ya, acá hay otra pregunta que yo creo que es bien interesante a propósito de la urgencialización de la medicina, dice el doctor Lennon Araya. ¿Existe algún elemento legal que impida a un médico de urgencia SAPU no emitir licencia médica? Ya que llegan pacientes atendidos a solicitar en el sistema privado la licencia médica negada en el SAPU o en el SAR. Sí, efectivamente, hoy día estuvimos viendo este tema porque sabes que nos ha pasado que han llegado varios reclamos de personas que están en urgencias y o en hospitales, digamos, hospitalizados, internados, que la red no les da la licencia y muchas veces les dicen que se la van a dar cuando estén de alta, pero eso puede ser 2, 3, 4 meses, no sabemos, porque todo va a depender, digamos, de la evolución de la persona. Incluso hemos tenido casos de personas fallecidas, ¿ya? Entonces, entre comillas, que diga que no lo pueden hacer, pero lo que nosotros estamos previendo y lo queremos dejar en el decreto 3, justamente en la actualización, por eso es que hoy día lo estábamos revisando, para que quede explícito que sí deben emitir la licencia, porque tal como preguntó acá el médico, la gente tiene que ir a veces a un médico particular posterior a la atención en urgencia o incluso a veces posterior a una hospitalización a pedir una licencia y no corresponde. ¿Ya? Entonces también nosotros vamos a hacer un trabajo interno con la Subsecretaría de Redes Asistenciales para reforzar esto con los establecimientos de salud porque efectivamente deben emitir la licencia médica ya sea en la urgencia o en el área de hospitalización. ¿No se escucha, Iván? Sí.
Sí, ahí sí. Acá tengo otra que dice el doctor Gonzalo Peralta. Si una licencia médica es pronunciada y se reducen los días de pago, ¿se mantiene la justificación por ausentismo y de acuerdo con los días de reposo médico originalmente indicados? Mira, este tema es un tema que también lo hemos estado revisando a propósito del decreto 3, porque aquí tenemos una variada interpretación entre lo que es la Dirección del Trabajo, la Superintendencia de Salud y también la CONPIN, ¿ya? Según la Dirección del Trabajo, cuando la licencia es reducida o rechazada, en estricto rigor no justificaría la ausencia laboral, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la Superintendencia de Seguridad Social, sí, digamos, digamos, por el efecto de la realidad, siempre se ha considerado que sí se considera, ¿ya? Sí se considera una justificación. Y por otro lado, lo que nosotros hemos visto en la práctica, ya viendo como a los casos, los pronunciamientos normalmente son posterior, incluso cuando ya se termina el reposo. Entonces, en ese sentido, sería muy complicado el determinar que no justifica la ausencia una vez que ya pasó el periodo. Entonces, nosotros estamos revisando ese tema también internamente para poder tener un pronunciamiento común, digamos, entre todas las instituciones y que eso sea lo que en definitiva los empleadores apliquen para sus trabajadores. Entonces, eso también esperamos poder incluirlo como ya algo más definido y no tanto al criterio en el próximo decreto 3. Perdón, ahí. Ok, también hay muchas preguntas en relación a las licencias médicas de tipo de salud mental, pero ahí nosotros, bueno, contarle a los colegas que estamos trabajando dentro de la comisión de licencias médicas del Colegio Médico. Estamos trabajando con varios psiquiatras, médicos generales, y yo creo que ahí vamos a tener que hacernos cargo en ese seminario presencial que estamos coordinando para manejar todo, porque hay como preguntas cuánto puede, como le dije yo recién, si un médico general puede emitir una licencia médica por salud mental, pero ahí también hay una pregunta en relación a cuántos días puede un médico general extender una licencia médica psiquiátrica, pero esos son más bien detalles que están en los decretos que tú mencionaste al principio, Valeria, y que sería bueno, yo no soy psiquiatra, así que prefiero que el colega que está, los y las colegas que están en la comisión en esa instancia pudieran responderla. Ya, hay otra pregunta que también se repite, que es en cuanto a la fundamentación que hace o no la CONPIN en torno al rechazo y la reducción, que es distinto al parecer que la asociación donde sí fundamenta. ¿Qué nos pueden decir en torno a eso? Mira, lo que pasa, voy a comentar yo acá, el equipo después me complementa, pero este tema de los rechazos, claro, efectivamente, acá los colegas médicos y médicas, de repente, claro, las orientaciones y las guías referenciales, tal como lo dice su nombre, son referenciales. ¿Qué quiere decir eso? Que frente a un mismo diagnóstico puede haber distintas condiciones, ¿cierto? Porque hay condiciones de base de cada individuo, por lo tanto, los días de reposo o las condiciones del tratamiento efectivamente pueden ser diferentes, ¿no? No es una ciencia exacta como para decir para tal patología tantos días. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros buscamos es poder tener una homologación y rangos, pero no existe esto de la exactitud para un mismo diagnóstico. Entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente a veces el criterio del contralor médico en primera instancia considera que los antecedentes no justifican el reposo o que el reposo es prolongado para lo que amerita esa patología. Cuando existe un rechazo, la persona tiene la posibilidad, ¿verdad?, de apelar y se le solicitan a veces nuevos antecedentes, ¿ya? Y esos nuevos antecedentes, que muchas veces son un informe médico, ¿cierto?, son exámenes, etcétera, el nuevo contralor que revisa esto en segunda instancia no necesariamente es que tenga un criterio distinto, sino que también a veces tiene nuevos antecedentes a la vista. Y con la suceso, con mayor razón, porque nosotros, de hecho, le sugerimos a nuestros usuarios y usuarias que cuando ya han agotado los recursos ante la CONPIN, acudan a los sucesos y efectivamente la suceso vuelve a solicitar antecedentes. Entonces,
Porque también uno dice, pucha, ¿cómo tanto criterio diferente? Sí, efectivamente puede haber una variación en el criterio, pero también es porque los usuarios y usuarias en cada instancia van sumando nuevos antecedentes y eso hace que en definitiva a veces, a pesar de haber sido rechazada una vez en la COMPIN, dos veces en la COMPIN y a veces llegan a la suceso y la suceso a veces lo aprueba, ¿ya? Y es porque se van como sumando antecedentes en el camino. Ahí no sé si alguien quiere complementar alguna información. No, eso también es importante tener en cuenta que cuando hay cierta duda ante algún caso específico, también se le solicita peritaje y también esa segunda evaluación por el perito también es importante para tener en consideración. No quiere decir que con un peritaje sea absoluto el rechazo o la aprobación, pero sí es una herramienta más para tener en cuenta. Y lo otro que como también al principio se comentó, hay veces que son patologías crónicas que ya tienen un curso o un carácter irrecuperable. Entonces, es lo que se comenta, lo que se ve por la tele, incluso muchos usuarios pacientes también dicen, uy, me rechazaron la licencia y yo tengo un cáncer. Pero, claro, uno le da un tiempo que generalmente puede ser hasta un año, porque están en tratamiento, están en quimioterapia, están en radioterapia, y es importante ver cómo transcurre su evolución. Hay personas que igual se recuperan y hasta que tengan una nueva recaída o a lo mejor no la tienen. Pero ya cuando esto va en tono de carácter irrecuperable, ya no se le puede seguir autorizando la licencia porque no cumple ningún rol terapéutico. Y en este caso lo que tiene que hacer es un trámite de pensión de invalidez. Entonces, por eso es que también se rechaza la licencia. Sí, solamente, perdón, yo para complementar lo que acá dice nuestra doctora y lo que señala la directora nacional, es que efectivamente la COMPIN no existen rechazos arbitrarios de parte de la COMPIN, en general. Efectivamente se han detectado situaciones, al igual como lo detectan ustedes también como prestadores, donde se evidencian ciertas situaciones de riesgo como donde nosotros podemos corroborar efectivamente que no hay un acto médico detrás de cara a los usuarios, pero también hay situaciones donde la COMPIN tiene la posibilidad de solicitar antecedentes médicos que se lo hace presente. Hay una distinción también en las propias contralorías médicas respecto de los entidades que te otorgan las licencias médicas, en este caso de los prestadores públicos versus privados también, y todos los antecedentes que se tengan a la vista para poder pronunciarse solamente con el diagnóstico que emite en este caso el prestador, que a veces, tal como señala la doctora acá, es de larga data, considerando que la propia normativa nos señala que esto es un acto que requiere de cierta temporalidad. Y ahí nos encontramos con otras situaciones mucho más complejas, que son patologías crónicas, donde existen otras herramientas de la seguridad social para dar cobertura y protección social a todos estos trabajadores que tienen ya patologías mucho más crónicas y de larga edad. Solo para complementar. Ok, muchas gracias, Daniela. Bueno, ya para ser estricto con el horario que prometimos y para que esto quede justo y preciso y volvamos a hacer hartas preguntas, decirle dos cosas. Primero, que anotamos todas las preguntas que nos fueron leídas y se las vamos a hacer llegar a la COMPIN para que después podamos seleccionar y hacer respuesta de ellas. Y lo segundo, que darle las gracias a todas y todos quienes se conectaron y hicieron sus preguntas. Como Colegio Médico nos interesa mucho que estar en contacto con ustedes, sobre todo en estos temas tan relevantes y que generan muchas dudas, preguntas, a veces frustraciones. Agradecemos, como le digo, a todo el equipo Compin que nos acompañó, Valeria, Claudia, Daniela, y recuerden que este webinar quedará alojado en nuestro canal de YouTube, Colmed Chile, y esperarlos porque este es el primero de 4 en total que vamos a hacer. Así que nada, pues agradecerles, buenas noches y nos estamos viendo en un par de semanas más para poder profundizar en otros temas como la ley sana y el procesamiento de licencias médicas y más, donde también de todas maneras vamos a recibir todas sus preguntas. Muchas gracias y muy buenas noches.